Sectas Heréticas Clase 5 Audio 2. Esta nueva doctrina, enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se refiere a una etapa preliminar del gran juicio por medio del cual Dios interviene en los asuntos humanos para poner fin al reino del pecado, supuestamente, e inaugurar un reino eterno de justicia del Mesías. Esta fase inicial se llama justamente juicio investigador, porque consiste en un examen que hace Dios del registro de la vida de todos los que alguna vez profesaron aceptar a Cristo como su Salvador y Mesías, y cuyos nombres supuestamente estarían inscritos en el libro de la vida del Cordero. El propósito de este supuesto juicio investigador es verificar si los cristianos son dignos de ser elegidos para la ciudadanía en el reino de Dios. Al final de este juicio investigador, los pecados de los que han perseverado hasta el fin son borrados de los libros, y los nombres de todos los demás son tachados del libro de la vida. Dentro de esta doctrina del juicio investigador, los adventistas del séptimo día se enseñan que, en vista de que en su segunda venida el Señor Jesucristo recompensa a cada uno según sus obras, ellos dicen: es evidente que esta investigación del registro de la vida tiene que tener lugar antes de que Él regrese a la tierra para reunir a sus elegidos. Así que, por eso, el juicio investigador habría empezado en 1844, siendo que Jesucristo habría entrado en ese lugar santísimo para iniciar esta investigación e interceder por nosotros. A partir de ese año 1844, cuando supuestamente Jesucristo entró al lugar santísimo e inició este juicio investigador, sostienen los adventistas del séptimo día que a partir de ahí comenzó este juicio con los creyentes que ya hubieron muerto y que continúa juzgando a los creyentes vivos hasta el fin de los tiempos, supuestamente. O sea que eso es algo que Jesucristo está haciendo ahora, un juicio de investigación sobre cada uno de nosotros, ¿no? Todo esto según la doctrina de los adventistas. Durante este juicio investigador, Dios borra el pecado de todos los creyentes, o si no, borra el nombre de los creyentes del libro de la vida. Cuando este juicio esté completo, ellos dicen que la puerta de la misericordia se cerrará y Jesús regresará a la tierra para recompensar a su pueblo de acuerdo a las obras de cada uno. Bueno, examinemos un poquito esta doctrina para establecer si está bien fundada sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Ellen White dice: cada nombre es examinado comenzando con Adán. Les leo una cita del libro de Ellen White, Conflicto de los siglos, de la edición en castellano de 1971, que dice así. Esto es lo que profetiza Ellen White, lo que dice Ellen White en forma de profecía. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada sucesiva generación y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Esto es lo que profetiza Ellen White en El conflicto de los siglos. Pero veamos algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, de acuerdo con la Biblia, Dios ya sabe cuáles son sus ovejas. Él no necesita todos estos años, desde el año 1844 en adelante, como para establecer quiénes son sus hijos y quién no, para determinar quiénes son. No se necesita hacer una investigación para determinar quiénes son sus hijos y quién no. Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿no? Continuemos con otras citas sobre el juicio investigador. Ellen White dice: cada individuo debe salir aprobado de ese juicio investigador. Leamos otra cita de las profecías de Ellen White. Dice: cuán importante es entonces que cada mente contemple a menudo la solemne escena cuando el juez se siente y los libros se abran. Cuando junto con Daniel cada individuo deba responder por sí mismo al final de los días. ¿Qué dice la Biblia acerca de los creyentes? Ella dice que nosotros deberíamos responder al final de los días por sí mismo, cada uno por sí mismo. Y bueno, la Biblia dice en Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
nosotros no tenemos ya que responder. Hemos pasado, dice las Escrituras, de muerte a vida. La situación de nuestro futuro la resolvió de una vez y para siempre el Señor Jesucristo. Sin embargo, en el juicio investigador, Ellen White dio esta nueva profecía para establecer esta nueva doctrina, diciendo que cada individuo deberá responder por sí mismo al final de los días. Es decir, que todavía no sabemos si vamos a ser salvos o no, o todavía no sabríamos si vamos a ser salvos o no. Cuando las Escrituras en realidad nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigamos con otra porción. Ellen White, por ejemplo, profetiza diciendo: nuestros pecados no son borrados, sino hasta después del juicio investigador. Fíjense cómo dice una de sus profecías. Pero, de acuerdo con la infalible palabra de Dios, cada uno será juzgado y recompensado de acuerdo a sus obras. Y se nos amonesta a así hablar y así hacer, como que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Cuando haya habido arrepentimiento del pecado, cuando haya sido confesado y abandonado, entonces el perdón se escribirá al lado del nombre pecador. Pero sus pecados no son borrados, sino hasta después del juicio investigador. Esto nos dice Ellen White como parte de su profecía como una profecía acerca del juicio investigador en su libro La señal de los tiempos. Es decir, los pecados no son borrados hasta después del juicio investigador. Bueno, veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto, ¿no? Dice Isaías 44:22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, yo te redimí. Yo deshice como una nube tus rebeliones. En Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Acá es claro, ¿no?, cuando habla acerca del arrepentimiento y la conversión para que sean borrados los pecados. ¿Cómo es posible entonces que nosotros dejemos nuestra vida pasada, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos al Señor y que, según Ellen White, tengamos que esperar para que nuestros pecados sean borrados recién después del juicio investigador, cuando las Escrituras nos dicen: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados? Estaría mintiéndonos entonces, ¿no? Fíjense cómo dice además en 1 de Juan 1:7: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al final, ¿la sangre nos limpia de todo pecado o tenemos que pasar por el juicio investigador y lograr ser aprobados primero para que nuestros pecados sean borrados? Bueno, eso es lo que profetizó Ellen White en su libro Las señales de los tiempos, y es una de las doctrinas fundamentales que defiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el juicio investigador, y que recién después de ese juicio lograríamos nosotros tener el perdón de nuestros pecados en el caso que hayamos salido aprobados de ese juicio investigador, con lo cual todavía no sabemos si podremos ser salvos o no. Continuemos. Por ejemplo, Ellen White dice que para 1850 la obra de Jesús estaba casi terminada. Leamos lo que dice también en otra de sus profecías. Entonces vi que el hermano Edson debía ceñirse de toda la armadura y prepararse para partir, porque tenían un viaje que hacer, que las almas necesitaban ayuda y que la obra de Jesús en el santuario estaba casi terminada. Esa es parte de su profecía. Dice que las almas necesitaban ayuda y que la obra de Jesús en el santuario estaba casi terminada. Es parte de lo que ellos creen. La obra de Cristo no estuvo completa, no estuvo concluida, y que para 1850, después de esta profecía que ellos tuvieron de su advenimiento en el año 1844, que después dicen que fue en realidad que Jesús entró en el santuario, después, para ese 1850, la obra de Jesús estaba recién ahí casi terminada, incluso no estaba ni siquiera terminada, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la expiación en la cruz? Jesús dijo: consumado es. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Jesús dijo: consumado es. La deuda ha sido saldada. Eso es un hecho que se ha completado en la cruz. Fíjese cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No tenemos por qué pasar por un juicio investigador. La obra de Cristo no estuvo casi completada en el año 1850, cuando nos enseña Ellen White. No tenemos necesidad de ser aprobados durante un juicio investigador para ser santificados, porque las Escrituras nos dicen que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia enseña que la expiación de Cristo en la cruz nos hizo perfectos. Los cristianos no son hechos perfectos durante ese juicio investigador. Si estamos en Cristo, entonces fuimos hechos perfectos, por medio del perfecto sacrificio de Cristo en el Calvario. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué palabras tan lindas, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la verdad que da más alegría y una mejor esperanza y una mejor promesa creer en la palabra de Dios, en Romanos 5:9, que nos dice que estamos ya justificados en su sangre y que por eso seremos salvos de la ira, que creer en esta nueva profecía dada por Ellen White, diciendo que en 1850 la obra de Jesús estaba casi terminada. Y la verdad que prefiero creer en lo que nos promete la palabra de Dios.